Después de mi 11º cumpleaños, mi madre me había dado una bolsa tejida artísticamente. Insertar el tampón fue difícil, pero al final pude hacerlo. Su extensión colgante era lo único que traicionaba su presencia ligeramente incómoda. Esa noche pasé recostada en la cama imaginando que era una joven común y corriente, imaginando que me iba a despertar y me encontraría con que mi periodo al fin había llegado, que las manchas en mis sábanas no serían evidencia de una enfermedad misteriosa, sino más bien de un proceso biológico ordinario. Pero cuando desperté, algo mucho más inquietante había sucedido. El tampón había desaparecido. Encontré puntos de sangre en la cama, más de lo acostumbrado, y cortes esporádicos en mis muslos. Tras acudir a mi madre, le conté lo que había sucedido, y 2 horas más tarde estábamos de vuelta en el consultorio de la doctora. Los dedos enguantados de la ginecóloga de cabello blanco estaban helados, y el metal del espéculo se sintió aún más frío a medida que lo insertaba gentilmente para examinarme. Hay rasguños y abrasiones menores a lo largo de las paredes vaginales, nos explicó mientras tiraba sus guantes de látex en el contenedor de basura, los cuales son afines a un objeto filoso que pudo haber sido introducido. Fui interrogada y reinterrogada. No me había metido nada allí abajo aparte de un tampón. No había estado experimentando con ningún chico. Me sentí acusada y traicionada. En vez de ser tratada como la víctima de un atentado desconocido y horripilante, todos estaban sugiriendo que era algún tipo de mentirosa, que los estaba privando de alguna parte vital de la verdad. Cuando la policía llegó para interrogar a mi padre, finalmente había tenido suficiente. Les dije que me lo había hecho a mí misma por atención, que les había mentido a todos porque estaba tan celosa de que las otras chicas tuvieran sus periodos. La mezcla de alivio, confusión y preocupación en el rostro de mi padre me hizo sentir incluso más diminuta. Pero a pesar de que me creyeron y desistieron, las cosas no regresaron a la normalidad. Hasta donde me concernía, las cosas nunca regresarían a la normalidad. No hasta que descubriera quién o qué me había violado aquella noche. Consecuentemente, descubrí que se me hacía muy difícil dormir. Cuando sí lo conseguía, era un reposo fragmentado y parcialmente consciente, como una madre primeriza y ansiosa con un recién nacido en su cama. Incluso los sonidos más ligeros remolcaban mi conciencia y las luces de los carros penetraban mis párpados arenosos, forzándome a abrirlos. Una vez despierta, pasaba horas en mi habitación oscurecida apreciando, sobresaltada e intranquila, el pasar indolente de las horas crueles. Y fue entonces cuando finalmente lo vi. Delineado ante el resplandor amarillo del alumbrado público, a través de las cortinas, vi una figura. No era ningún hombre ordinario, pero reconocí instantáneamente que era uno. 2 brazos, 2 piernas y un torso, pero tan delgados que apenas estaban ahí. Más delgados que fósforos, más puntiagudos que alambre y más oscuros que cualquier otra cosa en la habitación. Se movió contra la luz de fondo, brazos cuales agujas extendidos hacia mí. Quise gritar, echarme a correr, pero no pude hacer ninguno. El terror contuvo mi lengua y fijó a mis miembros en su sitio, mientras que mi mente rechazaba la realidad enfrente de mí. Manos con menos dimensión que una hoja de papel se deslizaron bajo mis sábanas y se escurrieron a lo largo de mi piel, siendo tan insustanciales que apenas podía procesar su tacto insidioso. Cuando la tracería delicada de sus movimientos irrumpió en el pliegue de mi muslo,
el conjuro hipnótico del miedo fue suspendido. Grité simultáneamente, tirando las sábanas y revoloteando con desesperación en búsqueda del interruptor de la lámpara de mesa. A medida que la luz inundó mi habitación, el sujeto echó sus piernas hacia atrás, tan delgadas como una aguja, y dedos tan afilados como escalpelos que perforaron sin esfuerzo la piel y músculos de mi muslo. Por un momento se quedó ahí parado, irreal, imposible, una figura negra de palitos sin cabeza, el trazo incompleto de un niño que fue traído a la vida. Luego comenzó a temblar. Su silueta puntiaguda se diseminaba con vibraciones visibles, conforme un quejido horrible se atascaba en el aire de mi habitación. Supe, con una certeza terrible, que estaba molesto, que incluso a pesar de que no tenía cabeza ni boca, necesitaba que yo sintiera su ira por haberlo descubierto. El chillido alienígena y metálico alcanzó un crescendo doloroso. Su cuerpo de aguja se estremeció y se enmarañó como un relámpago. Ni siquiera me di cuenta de que yo estaba gritando hasta que la puerta de mi habitación se abrió de golpe y mi padre entró a tropezones, parpadeando adormilado, con una de las agujas de tejer omnipresentes de mi madre en su puño. El ruido se detuvo como una implosión, tan súbitamente que mis oídos se taparon. La figura dio 2 pasos hacia la esquina de la habitación. El movimiento fue tan tenso y fluido como un escarabajo de pesadilla patinando sobre agua. Ahí se esfumó, mezclándose perfectamente con las líneas remarcadas en donde las paredes, el piso y el techo se entrelazaban. A pesar de que esto sucedió hace meses, aún lo siento por todas partes. En el bus al colegio podría estar parado detrás de un poste de luz y yo nunca lo sabría. En las calles, quizá repta a través de las grietas en el concreto y luego se desliza por las paredes de los edificios. Simplemente una línea negra más entre todos los ángulos finos de la arquitectura moderna. Siempre que me ducho, imagino que está parado en la esquina del cubículo, con sus 2 dimensiones e invisible ante las baldosas, queriendo sumergir sus dedos de aguja en mi piel blanda. Y cuando siento uno de esos dolores agudos e inexplicables en mi brazo o en mi pierna, me pregunto si será él. ¿Me habrá agredido velozmente enterrando un dedo en mi piel solo para recordarme que existe? ¿O sería un dolor ordinario, uno de esos fallos de los nervios que todos nuestros cuerpos biológicos imperfectos experimentan de vez en vez? Recuerdo con frecuencia a la nube irregular y dolorosa de su ira, y sé que ahora que ha sido avistado una vez, nunca será lo suficientemente tonto como para ser visto de nuevo. Creo que probablemente pasó a encontrar nuevas víctimas, nueva piel a la cual invadir, nuevas chicas a las cuales violar. A veces, cuando estoy parcialmente despierta durante las crueles horas cortas, aún me imagino que puedo sentir esos dedos delgados como alambre abriéndose camino a través de mi cérvix, raspando cuidadosamente las paredes de mi útero, recolectando el valioso endometrio a cambio de mi sangre. Pero he tenido cada menstruación desde entonces, bueno, hasta la última. Con la prueba de embarazo positiva en el escritorio a mi lado, lo único que puedo pensar es esto: Dios, por favor, que no sea su hijo.